Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca con Armando García. Muy buenas, seguimos en Agroradio en el 103.0 del dial de la FM. Somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí siempre te damos la mejor información agrícola. Ahora, en Agrohemeroteca, hablamos de historia. Tenemos al otro lado del teléfono a Armando García, que es periodista agrario. Muy buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Encantado de estar contigo. Hoy nos traes un tema que a mí realmente me retrotrae a cuando era niño, que es la caña de azúcar. Efectivamente. Sí, yo creo que a todos los que ya tenemos cierta edad, por decirlo de alguna manera, la caña de azúcar nos recuerda a nuestra infancia, porque antes sí que es cierto que era algo habitual y que se encontraba en nuestras casas, y que durante el verano tenemos esa imagen de poder disfrutar de masticar la caña y de chupar la caña cuando éramos niños, es verdad, sí. Qué rico. Bueno, antes de la existencia, vamos a hablar evidentemente de la caña de azúcar que se cultivaba en la Vega de Adra. Antes de la existencia de los invernaderos, ¿qué cultivaba Adra? Y una de esas cosas era, por ejemplo, la caña de azúcar. Efectivamente, tú lo has dicho muy bien. La verdad es que la Vega de Adra no se parecía absolutamente nada a lo que es hoy, porque obviamente no había plástico, no había invernaderos, y el cultivo más importante era la caña de azúcar. Pero también había patatas, también había maíz y también había tabaco, cosa que muy poca gente conoce. Y ahí te quiero contar una curiosidad, y es que todos los agricultores que nos están escuchando ahora saben perfectamente lo que es la mosca blanca, pero quizá no todos sepan que la mosca blanca más habitual en el campo almeriense tiene como nombre científico Bemisia tabaci, es decir, Bemisia del tabaco. Y mucha gente podría decir, bueno, ¿y cómo ha llegado una mosca del tabaco a Almería? Pues muy sencillo, porque hace ya décadas el tabaco era un cultivo que tenía presencia en Almería, y una de esas zonas donde se cultivaba el tabaco era en la zona de Adra. Pero obviamente la caña de azúcar fue el cultivo más importante durante muchos siglos. Una de las cosas que me llama la atención, Armando, es que la caña de azúcar llega a Adra con varios siglos después que Motril, estando tan cerca además. Sí, es cierto, porque la caña de azúcar era algo que los árabes ya disfrutaban en toda la costa de Granada, y sin embargo en Adra no. Parece ser que, según los historiadores, esto se debe a que el asentamiento que había en Adra en la época árabe era un asentamiento eminentemente defensivo. De hecho, había alguna escaramuza o algún enfrentamiento de vez en cuando, y al ser un emplazamiento eminentemente defensivo, no podían permitirse el lujo de tener cultivos alrededor. Es decir, era una plaza de defensa, con fines defensivos, para protegerse de las invasiones o de los intentos de invasión de los cristianos. Quiere decir que hasta que no se alcanzó la hegemonía cristiana en la zona y tuvo que esperarse a la expulsión de los moriscos, que ocurrió en 1569, pues no se pudo llegar a implantar el cultivo de la caña de azúcar. Es decir, hasta que no hubo un ambiente de paz y de completa estabilidad y un asentamiento de una población estable, no llegó realmente a poder cultivarse en la zona de Adra, porque anteriormente no se lo habían podido permitir por la situación política y por la situación de enfrentamiento. Armando, ¿es cierto que la caña de azúcar estaba controlada por familias italianas, o esto es una leyenda? No es una leyenda, es cierto. Seguro que todo el mundo que nos está escuchando sabe perfectamente dónde se encuentra la playa de los genoveses, en el Cabo de Gata. Y la playa de los genoveses se llama así porque en el siglo XII los reyes cristianos, tuvieron que pedir ayuda a una flota de Génova para conquistar Almería a los árabes. Bien, pues esas alianzas y ese interés de las que entonces eran ciudades repúblicas muy poderosas en Italia es muy antigua. De hecho, los italianos siempre han tenido un control del comercio que realmente merecía la pena en Almería. Pasó con la caña de azúcar, José Antonio, pero pasó también con la seda. Entonces es bueno
que sepamos y que todo el mundo conozca el dato de que esas sedas de muchísimo lujo que podían disfrutarse en los grandes palacios de Venecia o de las ciudades más potentes de Italia que dominaban el comercio marítimo, esa seda venía en su mayor parte de Almería, y los italianos estuvieron controlando el comercio de la caña de azúcar y el comercio de la seda que salía desde aquí. Lo hicieron durante muchísimos siglos. Me pregunto por qué se abandonó el cultivo de caña de azúcar en Adra, y no me digas que por nuestra culpa. No, no. En este caso la culpa ni fue nuestra ni fue del cha-cha-cha. No, la culpa fue básicamente del invernadero. Date cuenta que la llegada del invernadero es una auténtica revolución que cambia absolutamente todo. Lo que servía antes del invernadero deja de servir. Lo que era rentable antes del invernadero deja de ser rentable. Entonces, la caña de azúcar fue perdiendo rentabilidad poco a poco, fue dejando de ser atractiva para los productores. Se empezó a intentar con la remolacha, pero la remolacha no tenía el mismo rendimiento de azúcar en la zona de Adra, y la verdad es que poco a poco ese cultivo se fue perdiendo en cuanto llegó la gran estrella invitada de toda la historia agrícola de Almería, que fue el invernadero. Ante el invernadero no había nada que hacer. Con el invernadero no se podía competir. Date cuenta que el agricultor está en su legítimo derecho de buscar siempre la máxima rentabilidad, y obviamente si puedes tener una rentabilidad muy buena con el invernadero, pues dejas de cultivar la caña. No obstante, tengo que hacer un reconocimiento desde aquí muy especial a esos agricultores de Adra que todavía, aunque sea en trocitos muy pequeños al lado de sus invernaderos, siguen siendo fieles y siguen cultivando esa caña de azúcar que todavía se puede observar, pero vamos, en una cosa ya casi a título de capricho personal, pero todavía hay algún rincón en la Vega de Adra donde sigue existiendo. La verdad es que se creó una industria alrededor de la caña de azúcar en Adra. Efectivamente, la caña de azúcar se creó una gran industria, esa azucarera que todavía sigue en pie entre Adra y Puente del Río, esa azucarera que actualmente se ha reconvertido en vivero de empresas y en una serie de instalaciones públicas. Esa azucarera fue la última azucarera que dio vida al comercio de la caña de azúcar en Adra. Es una azucarera que prácticamente tiene un siglo de vida. Empezó en los años 20 del siglo pasado y significó prácticamente la industria más fuerte que tuvo Adra en aquella época y el principal generador de empleo y de riqueza. Se recogían caña de azúcar por millones de kilos en cada temporada y se daba empleo a cientos de personas. Estamos hablando de una época, José Antonio, en la que en general España no estaba muy allá, la economía, y mucho menos de las zonas rurales. Entonces, la época de la cosecha de la caña de azúcar eran unos meses muy buenos porque había trabajo para mucha gente. Armando García, periodista agrario, gracias por traernos la historia y endulzarnos esta parte de la historia con la caña de azúcar que me ha retrotraído a cuando yo era niño. Que no falte un poquito de endulzamiento en la vida diaria, y gracias a vosotros por haceros eco de todas estas aventuras del pasado. Pues ya saben ustedes que pueden seguir toda la información en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. Al control de sonido André Musnoy, este que les habla José Antonio Escobos el Llobregat. Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca con Armando García.